En el vasto panorama de las creencias y religiones del mundo, el cristianismo se enfrenta a desafíos únicos y persistentes. En la era moderna, la globalización y el acceso instantáneo a la información han facilitado el encuentro y la interacción con una multitud de sistemas de creencias diferentes. Sin embargo, este contexto también presenta riesgos y tentaciones para los creyentes que pueden ser influenciados o desviados de su fe original. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Este mensaje se dirige específicamente a los cristianos, instándolos a mantener una fidelidad inquebrantable a Jesucristo en medio de la proliferación de doctrinas y religiones que se apartan del Evangelio bíblico. Utilizando referencias proféticas y apocalípticas, se advierte sobre la influencia de otras religiones, como el Islam, y se subraya la importancia de no coquetear con estas creencias ajenas. Se explora la narrativa bíblica de Babilonia y la Torre de Babel como símbolos de la cuna de las religiones falsas, estableciendo un paralelismo con los tiempos modernos y los peligros espirituales contemporáneos. Además, se exhorta a los creyentes a profundizar su relación con Cristo, mantenerse firmes en su fe y compartir activamente el mensaje del Evangelio. En última instancia, este llamado es una invitación a reflexionar sobre la importancia de la lealtad espiritual y a tomar medidas concretas para fortalecer la fe personal en un mundo cada vez más plural y complejo. En un mundo lleno de misterios y profecías antiguas, hay una figura que ha intrigado a la humanidad por siglos, la Grande Apocalipsis. En una sorprendente convergencia, las tres religiones más poderosas del mundo, el catolicismo, el islam y el judaísmo, se han unido bajo un término único, la casa abrahámica. Pero, ¿qué misterio oculta esta conexión entre las religiones y la gran? ¿Estamos presenciando el cumplimiento de antiguas profecías? Acompáñenos en un viaje audaz y revelador al corazón del Apocalipsis, donde exploraremos las profundidades de este enigma. En este video, nos sumergiremos en el fascinante mundo del Apocalipsis para desvelar el misterio de la gran. Descubriremos quién es esta enigmática figura y qué impacto tiene en las creencias de millones de personas en todo el mundo. Es hora de desentrañar este oscuro secreto. Hoy hablaremos de la mujer misteriosa que aparece en Apocalipsis, capítulo 17, conocida como la Gran. ¿Sabías que el Señor Jesucristo tiene su esposa, que es la Iglesia? Pero el Anticristo, como imitador, también tiene su esposa, que es la Gran. Hoy vamos a hablar de la Bella y la Bestia. ¿Sabía usted que la Gran es bella por fuera pero horrible por dentro? Al final, el Anticristo la va a perseguir. En realidad, el Anticristo odia a la Gran. ¿Pero por qué? ¿De qué país, de dónde, de qué imperio va a aparecer la Gran? ¿Quiénes la componen? ¿Cuál es la religión que la va a establecer? ¿Cuál es el papel del falso profeta? Todo eso y mucho más lo vamos a ver hoy en este video. Por eso te animo a que le des me gusta a este video, compartas el enlace con otros y, si es la primera vez que estás aquí, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Hoy, a través de la palabra de Dios, no a través de la historia ni la ciencia, la misma Biblia nos dirá verdaderamente quién es esta mujer misteriosa. La Biblia no es el libro del ayer, es el libro del mañana. Todo lo que ves en los noticieros se está cumpliendo al pie de la letra. Ningún cristiano puede darse el lujo de ignorar la profecía en estos días en los que vivimos, porque las cosas profetizadas en la palabra de Dios son inminentes. Creo que las sombras del final de esta era se están prolongando. Las arenas del tiempo corren lentamente y nos encontramos en el umbral de la segunda venida de Jesucristo y el arrebatamiento de la Iglesia. Todo esto es importante y hoy vamos a estudiar todos los detalles acerca de la Bella, esta religión mundial global que será la unión de diferentes deidades, culturas y pensamientos. ¿Sabías que el papel del Anticristo es acechar entre las sombras, alistándose para tomar el poder? Quiero decirte que el Anticristo logrará tener control y dominio a través de la Gran. Apocalipsis 17 se refiere al periodo de tiempo conocido como la Gran Tribulación. Desde ya, se han unido las tres más grandes religiones,
el catolicismo, el judaísmo y el islam, y la han llamado la casa abrahámica. Todo eso es para preparar el camino para que el anticristo aparezca. La iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo comprado con su sangre, ya no está en el capítulo 17 porque ha sido arrebatada. Ahora aparece la falsa esposa, que llamaremos la bella, mientras que al anticristo lo llamaremos la bestia. Por eso puedo decir, la bella y la bestia. Leamos Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Les recomiendo que para entender el libro de Apocalipsis es necesario leer toda la Biblia. No se puede llegar y tomar el libro de Apocalipsis y analizarlo por sí solo porque hay muchos símbolos y tipos que serán desarrollados e interpretados a la luz de la misma palabra de Dios. Entonces, se menciona una escarlata en la profecía bíblica. A las mujeres siempre se las consideraba un símbolo de la religión, ya sean buenas o malas. Por ejemplo, la iglesia del Señor Jesucristo se llama la esposa de Cristo, y eso lo vemos en la palabra de Dios. Pero aquí vemos que esta es la madre de todas las rameras. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5, representa a una religión mundial. Debemos tener claro que si hablamos de una religión mundial, estamos hablando de una iglesia apóstata, la anti-iglesia. Si llamamos a la esposa de Cristo la iglesia, esta es la anti-iglesia. Esta mujer va a seducir a las naciones. Te pregunto y escríbeme en los comentarios, ¿sabes qué es el ecumenismo? La palabra de Dios es muy clara. Si coqueteamos con este mundo adúltero, nos convertimos en enemigos de la esposa. ¿Por qué? Porque la esposa ha sido comprada a precio de sangre, ha sido limpiada. La Biblia claramente dice en Santiago, capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Claramente lo vemos en la palabra de Dios. Nos volvemos archienemigos de Dios cuando decidimos amar el sistema. Todos estos versículos son necesarios para entrar y ser contundentes en resolver este misterio. Por eso estamos yendo a otros textos. No puedes decir necesito un video de 1 minuto o 1 segundo que me diga quién es la gran porque si lo hacemos de esa manera, no tiene fundamento. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo se dedicó a levantar, edificar y fundar iglesias, pero él sabía que la iglesia es la esposa de Cristo. Por eso predicaba, exhortaba y enseñaba a las iglesias a abandonar el pecado. Babilonia también representa la falsa religión. La palabra Babilonia es clave aquí y muy importante. Debemos incluso ir al Génesis para poder desarrollar e interpretar quién es la gran. No se puede definir leyendo solamente un pedazo de texto, necesitamos ir más allá. ¿Dónde aparece Babilonia? ¿Cuál es el origen de Babilonia? ¿Por qué Babilonia? ¿Qué pasa con Babilonia? Cuando la Biblia usa el término Babilonia, habla acerca de una ciudad. Babilonia hoy en día está en ruinas, pero quiero decirte algo, ¿sabías que el espíritu de Babilonia sigue operando hoy en día? ¿Sabías que Babilonia, digámoslo así, ha reencarnado en un nuevo imperio? Cuando hablamos de Babilonia, recordamos a esa antigua ciudad llena de ídolos, paganismo y pecado. Pero toda religión falsa tiene sus raíces en Babilonia. Toda secta tiene sus raíces en Babilonia. Sé que me puedes decir que hay muchas sectas y religiones, y que entre todas ellas debe haber una verdadera.
Hoy quiero decirte que Jesucristo es verdadero, y su iglesia está formada por todos los santos de diferentes épocas y edades que han adorado a Cristo con todo su corazón y mente. Ellos, que han sido comprados y lavados, representan la iglesia del Señor Jesucristo. Pero, ¿dónde nace la religión falsa? Cuando Daniel estaba en Babilonia, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño y quiso que se lo interpretaran. Mire lo que dice Daniel 2, capítulo 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Estos eran hombres y mujeres de falsas religiones. Estamos hablando de la Babilonia donde estuvo Daniel, pero Babilonia tiene un origen aún más antiguo. A lo largo de toda la historia, Babilonia ha sido una cueva de demonios, y hoy los fantasmas de Babilonia están dando la vuelta al mundo. Aunque no lo creas, si buscas en un mapa donde está Babilonia, no la encontrarás físicamente. Lo que hoy se conoce como Irak es Babilonia, pero Irak y su cultura no tienen nada que ver con la Babilonia que está gobernando el mundo entero. Otra frase importante que debes tener en cuenta es el vino de su fornicación. ¿Qué es ese vino? Te pregunto, ¿conoces la astrología? Miles de millones de personas en el mundo practican hoy la astrología. ¿Cuántos han visto programas donde te leen el horóscopo? Tauro representa esto, Géminis representa aquello. ¿Cuántas personas leen el tarot públicamente, te muestran cuál es tu color de la suerte? Muchas personas confían en los augurios y los astros. Si tienes un horóscopo en tu casa, debes deshacerte de él. Tú no perteneces a ningún signo zodiacal. No es que naciste en diciembre y eres Sagitario, no perteneces a ningún signo zodiacal. Eso tiene un origen, y ese origen es Babilonia. Pero, pastor, ¿qué tiene que ver Babilonia con la gran? Veamos lo que dice Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta mujer escarlata ha enseñado a sus hijas a prostituirse. ¿Quiénes son algunas de esas prostitutas? La religión de la nueva era, la adoración a Satanás, la adoración a la madre tierra, el hinduismo, el islamismo, la apostasía cristiana, todas son hijas de esa religión falsa. ¿Cómo así que son hijas? ¿Qué más falta? El gnosticismo, el taoísmo, los agnósticos, los Hare Krishna y muchas más. Cuando hablamos de los testigos de Jehová, los mormones, los masones, todas estas son hijas del movimiento de la nueva era. Profesionales holísticos de la salud, ecologistas, activistas políticos, educadores, defensores humanos potenciales, adoradores de diosas, los que creen en la reencarnación, astrólogos y otros están envolviendo el mundo hoy en día. La famosa llamada ciencia cristiana también está dentro de este gran programa que tiene establecido la gran. ¿Cuál es el líder del movimiento de la nueva era? Incluso voy a citar textualmente lo que dijo: honramos la verdad y la belleza de todas las religiones del mundo. Quiero decirte que la nueva era está muy aliada al ecumenismo y quieren hacer una religión mundial. Dijo textualmente: honramos la verdad y la belleza de todas las religiones del mundo y creemos que cada una tiene una semilla de Dios, una parte del Espíritu que nos une. Ese es el pensamiento que unió al catolicismo, el judaísmo y el islam bajo el nombre de la Casa Abrahámica. En ese lugar llamado la Casa Abrahámica, hay un espacio donde se mezclan las religiones, donde se habla en un sermón que incluye el Corán, la Biblia y la Torá. ¿Por qué? Porque ese es el plan de la gran. Los de la nueva era creen que Dios se reveló a sí mismo en Jesús, pero también se reveló como Buda, como el Dalai Lama, como Krishna y muchos más. Los seguidores de la nueva era no creen que solo la Biblia es la guía. He encontrado personas que cargan la Biblia, el Corán, un libro de budismo, el libro de Mormón y los textos de los testigos de Jehová. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. ¿Cuáles son los hijos de la gran?
Las religiones que se están fundando cada día, las religiones que se están levantando fuera de la palabra de Dios, el ecumenismo. La mujer y su conducta asesina. Esta espantosa mujer no solo es una prostituta, sino también una asesina. Apocalipsis 17:6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Durante la gran tribulación, muchos miles se sentirán comprometidos a entrar dentro de esa religión que se establecerá mundialmente, muchas personas serán programadas y presionadas a pertenecer a ella. El falso profeta, quien es el agente de propaganda de la bestia, será el líder religioso que promoverá y reconocerá a la bestia. Según la palabra de Dios en Apocalipsis 13:15, se le permitirá infundir aliento a la bestia para que su imagen hable y haga matar a todo aquel que no la adore. El papel del falso profeta será crear la adoración hacia el anticristo. Al principio, todas las religiones aparentemente conducen a Dios, pero cuando el falso profeta aparezca, su misión será unir a todas aquellas que tienen ídolos, estatuas y esculturas, diciéndoles que adoren al anticristo. Quienes no lo hagan serán forzados a creer, arrodillarse ante la bestia o morirán. Durante ese tiempo, la gran tribulación, la iglesia no estará presente. ¿Por qué es importante esta enseñanza? Porque el que lee y oye las palabras de esta profecía es bienaventurado. Después de este video, busca en Google la palabra Chrislam y la Casa Abrahámica. Estas instituciones ya están establecidas y viene una conversión forzada. Al principio, la religión conocida como la Casa Abrahámica parecerá atractiva por mostrar una supuesta unidad. Pero la palabra de Dios advierte que cuando el mundo diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. La falsa religión siempre ha producido derramamiento de sangre. Piensa en la Santa Inquisición. No voy a entrar en detalles históricos, pero te animo a investigar. El cristianismo verdadero no es una religión, es una relación vital con Jesucristo. En Antioquía, a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos por primera vez. Jesucristo nunca usó la palabra religión. En los 4 evangelios, Él mencionó mi reino y iglesia solo 2 veces. La iglesia tradicional no es la iglesia que fundó Jesucristo. La mujer mencionada en Apocalipsis 17:3 se muestra sentada sobre una bestia escarlata, conocida como el Anticristo, llena de nombres de blasfemia con 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es la alianza suprema entre la Iglesia y el Estado, que también se conoce como la Trinidad satánica, el falso profeta, el Anticristo, la bestia y el dragón. ¿Por qué el Anticristo terminará odiando a la gran ramera? Apocalipsis 17, 7-13 explica que la bestia era, no es, y será, subiendo del abismo e ir a perdición. La bestia con 7 cabezas y 10 cuernos simboliza a los reyes y reinos que entregarán su poder a la bestia. La gran ramera prepara el camino para la manifestación del Anticristo. El Anticristo y el falso profeta no son lo mismo. El Anticristo, herido de muerte, resucitará falsamente del abismo, engañando al mundo. Esta resurrección falsa imitará la verdadera resurrección de Jesucristo, haciendo que el mundo se maraville y declare quién como la bestia. El propósito del Anticristo es engañar, y muchos serán engañados. La gran tribulación será un tiempo de gran prueba y sufrimiento para quienes se queden y no sigan la verdad de Jesucristo. La Biblia menciona la bestia y los 7 montes. Apocalipsis 17:9 menciona que las 7 cabezas de la bestia representan 7 montes, lo cual se ha interpretado tradicionalmente como una referencia a Roma, la ciudad famosa por estar construida sobre 7 colinas. Esta interpretación sugiere una conexión entre la bestia y un resurgimiento del Imperio Romano. Los 5 reyes derribados. Apocalipsis 17:10 menciona 7 reyes, de los cuales 5 han caído, uno está presente y otro aún no ha venido. Los 5 reyes caídos mencionados se interpretan a menudo como 5 emperadores romanos: César Augusto, Claudio, Calígula, Tiberio y Nerón. El 6º rey, que está presente en el tiempo de Juan, se refiere al emperador contemporáneo de la visión, mientras que el 7º rey es interpretado como una figura futura, a menudo asociada con el Anticristo.
El anticristo y la resurrección falsa. El anticristo es descrito como una figura que sufrirá una herida mortal pero luego resucitará, imitando la resurrección de Cristo. Esta resurrección falsa causará asombro y adoración global, consolidando su poder. Se dice que después de su resurrección, el anticristo será visto como un superhumano, lo que puede estar vinculado con avances tecnológicos. La alianza de los 10 reyes. Apocalipsis 17, 12-13 menciona 10 cuernos que representan 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad con la bestia por un corto tiempo. Estos reyes entregarán su poder y autoridad al anticristo, simbolizando una coalición global de gobiernos bajo su liderazgo. La gran ramera y su destrucción. La gran ramera, sentada sobre la bestia, representa una entidad religiosa apóstata que será destruida por la bestia. Apocalipsis 17, 16-18 explica que los 10 reyes y la bestia despojarán, deshonrarán y destruirán a la gran ramera. Esto sugiere que, tras utilizar las religiones falsas para ganar poder, el anticristo las abolirá para establecer su propia adoración exclusiva. El contexto profético y la aplicación personal. El mensaje final enfatiza la necesidad de ser fieles a Cristo y no coquetear con religiones falsas. La Biblia advierte que incluso los elegidos pueden ser engañados y se resalta la importancia de mantenerse firmes en la fe y no ser seducidos por otras creencias. Reflexión sobre las profecías. Este tipo de interpretación de Apocalipsis y otras escrituras proféticas ha sido un tema recurrente en la teología escatológica, el estudio de los últimos tiempos, cristiana. Es importante recordar que estas interpretaciones son vistas particulares dentro del cristianismo y pueden variar significativamente entre diferentes denominaciones y estudiosos bíblicos. Este discurso interpreta las profecías de Apocalipsis como una advertencia sobre un futuro en el que el anticristo y un imperio resucitado unificarán y luego destruirán las religiones falsas, estableciendo una adoración global hacia la bestia. Se aconseja a los creyentes mantenerse firmes en su fe en Cristo para no ser engañados. Advertencia contra la influencia de otras religiones. El mensaje advierte sobre la conversión de cristianos al Islam y la lectura del Corán. Se menciona que algunos cristianos estudian el Corán con fines académicos, pero se enfatiza que esto puede llevar a una conversión no deseada. Contexto histórico del Corán. El Corán se reconoce como un texto religioso significativo que fue escrito aproximadamente 500 años después de los evangelios cristianos. Esto se menciona para destacar que no es el libro más antiguo en el contexto de las escrituras religiosas. Babilonia y las religiones falsas. El mensaje se remonta a la Torre de Babel y Babilonia, construida por Nimrod, como la cuna de las grandes religiones falsas. Esto se utiliza para argumentar que muchas religiones actuales tienen raíces en prácticas y creencias alejadas del cristianismo bíblico. Llamado a la fidelidad en Cristo. El discurso finaliza con un llamado a los cristianos a mantenerse fieles a Jesucristo. Se les insta a no coquetear con otras religiones y a centrarse en su relación con Cristo. Reflexión y contexto. Diversidad de creencias. El mensaje refleja una perspectiva específica dentro del cristianismo que ve otras religiones como peligrosas desviaciones. Es importante reconocer que hay diversidad de opiniones dentro de la comunidad cristiana sobre cómo relacionarse con otras religiones. Estudio interreligioso. Estudiar otras religiones puede ser parte del entendimiento académico y cultural. Sin embargo, este mensaje subraya el riesgo percibido de que tal estudio puede llevar a una desviación de la fe cristiana. Contexto bíblico e histórico. La referencia a Babilonia y la Torre de Babel es común en las interpretaciones proféticas y apocalípticas cristianas. Estas interpretaciones buscan conectar eventos bíblicos antiguos con realidades contemporáneas y futuras. El llamado a la acción. Finalmente, se exhorta a los cristianos a profundizar su relación con Jesucristo y a compartir el mensaje del Evangelio, utilizando medios modernos como videos y redes sociales para difundir su fe. Este mensaje forma parte de una tradición dentro del cristianismo que enfatiza la necesidad de mantenerse firme en la fe y evitar la influencia de otras religiones.
Alentar a los creyentes a estudiar y entender su propia fe, mientras reconocen las creencias de otros, puede fortalecer su convicción y comprensión espiritual. En un mundo cada vez más globalizado y lleno de diversidad religiosa, los cristianos enfrentan el desafío de mantener su fe en Jesucristo frente a una multitud de creencias y doctrinas. La profecía bíblica nos advierte sobre la influencia de falsas religiones y la figura del anticristo, quien buscará desviar a los creyentes y consolidar un gobierno mundial basado en la idolatría y la apostasía. Estos tiempos de prueba requieren una devoción inquebrantable y una vigilancia espiritual constante. La historia de Babilonia y la Torre de Babel sirve como un recordatorio de los peligros de alejarse de la verdadera adoración a Dios. A lo largo de los siglos, las falsas religiones han buscado suplantar la verdad del Evangelio, y hoy en día, vemos cómo estas mismas fuerzas intentan atraer a los cristianos hacia otras creencias, como el Islam, bajo el pretexto de unidad y paz global. Sin embargo, es crucial recordar que nuestra lealtad debe ser exclusivamente a Jesucristo, quien es el único camino, la verdad y la vida. Es vital que los cristianos se mantengan firmes en su fe, evitando coquetear con doctrinas ajenas y asegurándose de que sus corazones y mentes estén alineados con las enseñanzas de la Biblia. La tentación de explorar otras religiones puede parecer inofensiva, pero puede abrir puertas a la desviación y la confusión espiritual. Por tanto, debemos profundizar nuestra relación con Cristo, estudiar su palabra y vivir una vida de obediencia y fidelidad. En estos tiempos de incertidumbre y cambio, que cada creyente se comprometa a ser un testigo fiel del amor y la verdad de Jesucristo. Compartamos el Evangelio con otros y fortalezcamos nuestra comunidad de fe, recordando siempre que Dios es soberano y que su plan se cumplirá. Mantengamos nuestra mirada en el Cordero de Dios, el Señor de señores y Rey de reyes, sabiendo que en Él encontramos nuestra verdadera esperanza y salvación. Que Dios nos bendiga y nos guíe a permanecer fieles hasta el fin. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.